Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, hola. Buenas tardes, qué gusto saludarles a través de estos medios. Qué bonito poder enviar un abrazo virtual a cada uno de ustedes que estamos en casa. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Qué bueno que podemos estar reunidos y tomamos el tiempo, ese tiempo que es tan importante para poder escuchar, aprender de las cosas de Dios, pero sobre todo poder estar en familia. Aprovechemos estos momentos. Yo creo que es importante que saquemos ventaja de las situaciones difíciles como ahorita, pero bien, si esto nos permite poder estar en familia y disfrutar de una mañana riquísima, bien, qué importante es poder hacerlo. Bien, voy a compartir una palabra el día de hoy, se llama la presencia de Dios. Vamos a orar, quiero pedirle a Dios que nos bendiga y que permita que el día de hoy seamos bendecidos por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar juntos, por estar bien, por la sanidad que tú nos has dado. Gracias porque tú permites que podamos estar reunidos y escuchar el mensaje que tienes para el día de hoy. Nos ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy se llama la presencia de Dios la palabra. Qué importante la presencia de Dios, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Anhelamos y añoramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a ver un poco de historia acerca de algo muy importante, porque vamos a ver hoy la toma de decisiones, tanto de tu vida como la mía. Qué importante es saber tomar decisiones y ¿sabes qué? Saber también las preguntas idóneas, las preguntas adecuadas en momento de crisis. Quiero que vayamos a la Biblia, quiero leer un pasaje de la Biblia donde dice la escritura en 1 Crónicas 13, 12 y 14, dice algo muy importante. Aquí vamos a basarnos toda la palabra del día de hoy. Dice la Biblia: David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca de su casa a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Aquí comienza algo muy importante. Vamos a hacer un poquito de historia. Dice aquí la palabra que David tuvo miedo de Dios aquel día y se hizo una pregunta: ¿cómo le hago para traer el arca hacia Jerusalén, hacia mi pueblo? Él tuvo un problema ahí, había una situación bien difícil, pero tenemos que ir un poquito atrás a la historia para poder entender esto. Miren, el arca, quiero mencionar cómo es el arca, quiero que la veamos un poquito. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Dice en Éxodo 25, 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Y contenía las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Bien, esta arca simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. Recordemos que el Antiguo Testamento, cuando lo habla la Biblia, habla de las cosas físicas. La presencia de Dios estaba sobre esta arca, que fue Dios mismo instruido para que se realizara de esta forma. Y actualmente sabemos que la presencia de Dios está en nosotros, pero esta es una representación en el Antiguo Testamento de lo que tenemos o estamos viviendo el día de hoy. Entonces había unas personas al cuidado de esta arca, que eran los levitas. Ellos estaban al cuidado, también tenían a cargo la alabanza, todo lo que es el servicio de Dios. Entonces pasó algo curioso. Había un varón, Elí, que estaba como encargado directamente del arca, pero tenía sus 2 hijos, y los 2 hijos comenzaron a fallar en los cuidados, comenzaron a fallar y a hacer cosas que no estaban bien delante de Dios, y comenzaron a hacer cosas de tal manera que empezaron a menospreciar de alguna manera el servicio que se requería del arca. Y cuando salieron a la batalla, cuando había guerra, sobre todo contra un pueblo que se llama los filisteos, salieron a pelear, comenzaron a perder las peleas, el pueblo de Dios. Había un juicio por estar haciendo las cosas mal. Dice la Biblia que Elí no estaba deteniéndolos en las cosas que estaban mal, a sus hijos,
Yo creo que eso nos recuerda muchas cosas. Sí es importante, dice, no les hacía estorbo en lo que estaban haciendo mal. Sí es importante que nosotros podamos a nuestros hijos, poner un stop, poner un hasta aquí. Porque hay cosas que podemos, quizás ellos no sienten como importante, pero nosotros tenemos el conocimiento de que lo es. Entonces no había estorbo, comenzaron a hacer lo que quisieran y comenzaron a perder batallas. Y al perder batallas, imagínense esto, una de esas, perdieron una batalla y llega un varón delante de Elí y le dice, vengo huyendo porque perdimos una batalla más. Y Elí dijo, ¿y cómo están mis hijos? Y le dicen, tus hijos murieron en la batalla, los dos. Y en eso, por la sorpresa, se va hacia atrás. Elí cae y se desnuca. Mueren los dos hijos, muere Elí desnucado, y en ese momento su nuera, la esposa de su hijo Fines, estaba dando a luz. Y en ese momento también murió ella. O sea, imagínense, estuvo algo tremendo. Hubo algo muy fuerte en ese momento por causa de desobediencia. Entonces, los filisteos tomaron el arca como un triunfo para ellos, el pueblo enemigo de Dios, y lo pusieron frente a su dios de ellos, de nombre Dagón. Lo dejaron ahí por la noche, y a la mañana siguiente, cuando fueron a ver, se encontraron con que estaba el arca y estaba Dagón, que es el dios filisteo, y estaba postrado delante del arca. Se sorprendieron mucho los filisteos, pero lo dejaron en su lugar nuevamente. Dijeron, no pasó nada, fue alguna casualidad. Pero al día siguiente, al ver nuevamente el arca, vieron que estaba una vez más el arca, y Dagón, el dios filisteo, estaba postrado, pero esta vez sin cabeza y sin manos. Y comenzó a pasar algo tremendo en el pueblo de los filisteos. Comenzó a haber tumores en la gente. Comenzaron plagas, sobre todo de ratas. Y comenzaron a tener problemas el tener la presencia de Dios, del Dios de Israel, dentro de una tierra que no les pertenecía, filisteos. Entonces comenzaron a darse cuenta que el problema que estaban teniendo tenía que ver con el arca. Entonces, ¿qué hicieron? La pasaron a otro lugar, a otra ciudad. Y en aquella ciudad comenzó a pasar lo mismo, tumores, plagas, y dijeron, no podemos con esto, vamos a mandarla a la siguiente ciudad. Y en la siguiente ciudad dijeron, no, aquí no la queremos. Entendemos, muy importante, entendemos que lo que tienen el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nos está afectando. Mejor vamos a regresársela a ellos. Entonces, como pudieron, se puso encima de una carreta con unas vacas que acaban de parir, y los fueron en línea hacia el pueblo de Israel. Y atrás los terneros, para ver qué pasaba entre las vacas y terneros, si se daban la vuelta o seguían adelante. Y sin embargo, para confirmación lo estaban haciendo, y sin embargo las vacas se fueron directamente hacia el pueblo de Israel. Al llegar allá, hicieron una tremenda fiesta. Imagínense, algo tan preciado para el pueblo de Dios había regresado solito. Y se habían enterado lo que el arca había ocasionado en aquel pueblo filisteo. Entonces imagínense, hubo fiesta, hubo música, hubo baile, todos celebrando lo que había pasado. Todos celebrando lo que había pasado en ese momento. Lo muestro. Y el pueblo de Dios celebró el regreso del arca del pacto. Pero pasó algo tremendo. Comenzó David a pensar, bueno, yo soy rey, es mi primer propósito como rey, es llevar esta arca a Jerusalén. Es mi primer propósito. Es lo primero que voy a hacer, porque el pueblo esperaba esa primer decisión de poder llevar de ese lugar a Jerusalén para poder gozarse con la presencia de Dios a través del arca. Pero ¿qué pasó? Resulta que cuando estaban ellos planeando el viaje, hicieron otra carreta, quizás imitando un poco lo que hicieron los filisteos. Hicieron otra carreta y pusieron el arca ahí. De alguna manera, ese trabajo, recordemos que solamente le correspondía a los levitas, no a cualquier persona. Y en eso dice la Biblia que cuando comenzaron a jalar la carreta, como que se movió un poquito el arca, y una de las personas que no le correspondía ese oficio tomó el arca, se recargó en ella, y esa persona murió de golpe, murió en ese momento. Entonces hubo un gran susto en el pueblo de Dios. David se desconcertó tanto que dijo, ¿y ahora cómo le hago? Y así comenzamos hoy el estudio, diciendo, David tuvo temor y dijo, ¿cómo le hago? ¿Qué hago?
Entonces él prefirió no arriesgarse, tomar el arca y llevarla a otra familia y dejarla ahí. Pero oh sorpresa, pasaron 3 meses y en esa familia hubo tremenda bendición. Pero David se preguntaba, ¿cómo le hago? Habiendo pasado todo lo que David pasó para poder ser rey y tuvo que resolver 1000 situaciones, quizás él pensó, es mi primer propósito. Yo creo que se sintió frustrado por su primer propósito, viendo que había fallado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido alguna tarea que hacer, algún propósito, algún negocio, no sé, mi familia, no lo sé, y nos hemos sentido que hemos fallado? Se siente espantoso, sobre todo cuando sabes que muchas personas esperan eso de ti, cuando sabes que es tu responsabilidad, que es lo que quizás tenías que hacer. Es lo que se siente horrible. Yo imagino a David con un sentimiento de que él ya había pasado. Recordemos que David mató a Goliat, un gigante con una honda, y había pasado persecución, había pasado tantas cosas para que pudiera ser rey. Finalmente, de parte de Elí levantaron a un joven llamado Samuel, y posteriormente Samuel lo ungió como rey a David. Pero en ese momento había fallado. Yo creo que una vez a todos nos ha pasado que hemos tomado decisiones sin pensar, solamente fue lo que se me ocurrió. Él tomó, David, el arca y lo puso como había llegado, y eso como que no estaba funcionando del todo bien. Aquí vamos a hacer algo. Necesitamos hacer una pauta. No es pausa, pauta en nuestra vida, y dejar de preocuparnos en el cómo hacer las cosas, y deberíamos buscar o recordar los por qué de lo que decidimos. Miren, aquí eso es muy importante y me emociona mucho, porque a veces estamos tan metidos con el cómo le hago para esto, cómo le hago como para aquello, y olvidamos los por qué. Si nosotros pusiéramos atención en los por qué, los cómo se resolverían más rápido. David preguntaba, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿cómo le hago en mi matrimonio? Está fallando, no me están saliendo las cosas bien. ¿Cómo le hago con este negocio que acabo de abrir? No me está funcionando. ¿Cómo le hago con mi trabajo nuevo? ¿Cómo le hago con el ministerio que estoy actualmente levantando? ¿Cómo le hago con mis hijos que están yéndose hacia otro camino equivocado? ¿Cómo le hago? Y nos preocupamos mucho por el cómo, pero no nos preguntamos el por qué. Si estás fallando en tu matrimonio, pues ¿cómo le hago con mi esposa? Ya no la aguanto. O a mi esposo, ya quisiera mandarlo a otro lado de cuarentena, pero fuera de mi casa. ¿Cómo le hago? La pregunta sería mejor, ¿por qué te casaste con ella? ¿Por qué te casaste con él? Si te preguntas el por qué, es más fácil resolver el cómo. Es que este negocio, ¿por qué lo abriste? ¿Cuál fue la visión que tuviste para abrir ese negocio? Los cómo van a resolverse conforme tú comprendas, recuerdes y metas el porqué de las cosas. Quiero ver un pasaje bíblico que es el más conocido de toda la Biblia, este pasaje, y Dios nos habla directamente del porqué. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, este pasaje nos habla de algo muy importante. Es el pasaje más conocido de la Biblia. Qué tremendo, dice aquí, porque de tal manera amó Dios. Dios no buscó los cómo. Él dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Por amor. Dice Dios, yo envío a mi Hijo, ¿por qué? Por amor. Pero también dice, para aquel que en él crea, va a tener vida eterna y no se va a perder. Entonces, Dios utiliza el por qué, primero que nada, y utiliza el cómo. ¿Por qué? Por amor. ¿Y cómo se le va a hacer para tener esta vida eterna y no me pierda? Bien, creer. ¿Cómo? Por amor. Perdón, ¿el por qué? Por amor. ¿Cómo? Creyéndole. Pero ¿qué significa creer? Porque no nada más es yo creo ya. Significa obediencia. Significa caminar Él. Significa tener fe de lo que estás haciendo. Entonces, en su misericordia Dios nos ama y nos dio a su único Hijo. Sí, nos da un regalo que se llama libre albedrío. Sí, lo puedes tomar o no lo puedes tomar, pero Dios ya te dio a su Hijo
por amor. Y nosotros, tú y yo sabemos que el cómo es si lo queremos seguir o no lo queremos seguir. La promesa aquí está. Yo te doy a mi hijo, dice Dios, porque si tú crees en él, no te vas a perder y vas a tener vida eterna. Qué importante es eso. Pero también depende de ti y de mí la decisión, ¿qué tanto lo quiero buscar? En estos tiempos de pandemia, que obviamente no es nada fácil, hay una susceptibilidad de buscar de Dios. Como que nos estamos acercando a más a Dios. Tal parece que hacen falta que pasen cosas como estas, porque entre más presión sentimos, como que uno que otro que quizás un poco más incrédulo, ahora sí como que dicen, vamos a orar, vamos a meternos, yo quiero hacer esto, quiero hacer... Qué importante es comenzar a creer en Dios, en los porqués y en este caso buscar los cómo. Voy a ver nada más voy a relatar un pasaje ahora sí, el de Pablo. Aquí está Pablo y Silas en una cárcel. Ellos predicaban la palabra de Dios y fueron enviados a la cárcel por algo injusto. Estaban hasta el fondo de la cárcel. ¿Y saben qué es lo curioso? Que tenían el porqué aquí en su cabeza perfectamente claro. El porqué estaba aquí en su cabeza. Porque cuando estaban dentro de la cárcel, creo que lo primero que uno piensa es, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo le hago para salir de este problema? ¿Cómo le hago para esto otro? Y comienzo a buscar los cómo. ¿Sabes qué hicieron Pablo y Silas dentro de la cárcel cuando estaban hasta el fondo? Lo que hicieron ellos fue comenzar a cantar. ¿A quién se le ocurre eso? No lo sé. Pero ellos comenzaron a cantar himnos. ¿Qué dicen los himnos? Son agradecimientos a Dios. Pero estaban en la cárcel de manera injusta. Entonces sabían el por qué estaban haciendo esto y lo que les estaba pasando. El cómo se lo dejaron a Dios. No se preocuparon. Se preocuparon por el por qué estoy haciendo esto. Porque ellos habían creído a Dios y había un propósito. El cómo era cosa de Dios. ¿Y qué pasó posteriormente? Hubo un tremendo temblor. De tal forma que las paredes se abrieron, las puertas se abrieron y ellos salieron de la cárcel. Finalmente el por qué lo sabían, el cómo es tarea de Dios. Eso es tremendo. Ojalá podamos preocuparnos más por el por qué de lo que estamos haciendo que el cómo le voy a hacer. Hay otra historia donde está Pablo en un naufragio y estuvo 3 días y 3 noches tomando ahí, yo creo que, bueno, ahí se representa un pedazo de madera y estuvo 3 días, 3 noches. Yo leí este pasaje, yo recuerdo que decía, ¿qué necesidad de que este hombre de Dios estuviera allí naufragando 3 días, 3 noches? ¿Cómo para qué? No lo sé, él es mejor que esté en otro lado predicando la palabra. Yo me preguntaba cuando leí eso hace algún tiempo, ¿qué necesidad? No lo sé, pero finalmente yo creo que Dios quería un tiempo especial con Pablo, porque Pablo predicaba y andaba en todos lados al mismo tiempo. Pero qué importante es de que Pablo se aferró a ese tronco. Él sabía que no iba a terminar su obra ahí. Él sabía los por qué. ¿Cómo le iba a hacer Dios para rescatarlo de ahí? No lo sé, él tampoco lo sabía. Simplemente llegó a tierra. Y qué tremendo, cuando llegó a tierra, lo vio gente, sabían del naufragio de 3 días que estuvo Pablo. Y cuando sale a la tierra, resulta que lo muerde una víbora muy venenosa. Y la gente dijo, este hombre estaba maldito. 3 días de náufrago, sale de aquí y lo muerde la víbora más venenosa que tenemos. No la va a contar. O sea, qué necesidad de haber sufrido 3 días. Pues resulta que no le hizo nada al veneno de la víbora y se fue a predicar. Qué tremendo. Otra vez, él supo el por qué. El cómo es cosa de Dios. Un tercer ejemplo y último. Hay una mujer que la Biblia nos dice que tenía flujo de sangre de hace muchos años y hizo 1000 cosas y no lograba controlar ese problema. Sin embargo, un día que vio a Jesús, creyó en él. Ella lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ella encontró el porqué. El problema es que, ¿cómo le hago para mi sanidad? Yo quiero mi sanidad. Ella lo entendía, que la sanidad estaba en ese hombre que estaba ahí. Ella lo sabía. En su corazón ya estaba el porqué. Faltaba el cómo. ¿Qué hizo para lograr el cómo? En aquel tiempo las costumbres, ella no podía acercarse a la gente por su condición del sangrado. Ella tenía que estar apartada de eso. Sin embargo,
se metió entre la muchedumbre, se metió entre la gente, buscó hasta tocar. Tan solo decía, con que yo toque la vestidura de Jesús, con que yo la toque, yo voy a ser sana. Y efectivamente entre la gente se metió y tocó y fue sana. Y Jesús me preguntó, hey, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron los discípulos, hay mucha gente, fueron muchos. Él dice, no, fue alguien especial. Ella dice, fui yo. Y a partir de ahí, ella fue sana. Ella entendió el porqué y entendió también el cómo. En estos tiempos difíciles, tienes que reinventarte como persona, como hijo de Dios y también en la economía. ¿Cuántas veces hemos dicho, si yo tuviera el tiempo, yo haría esto de acá? Vaya, a veces hasta en casa, si yo tuviera el tiempo, arreglaba el closet, o arreglaba la puerta del baño, no lo sé, pero no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo. Si yo tuviera el tiempo, visitaría a mis amigos que no he visto hace tiempo, al menos de forma virtual. Si yo tuviera el tiempo, me acercaría más a mis hijos y platicaría más con mi esposa. En este momento tenemos el tiempo de reinventarnos, de poder hacer algo diferente. Yo creo firmemente que este es un tiempo que se nos ha permitido vivir. Somos parte de la historia. Un día vamos a hablar del 2020 como un año sumamente difícil, pero ¿sabes qué? Algunos lo van a contar como que fue lo peor del mundo, y quizás otros lo van a contar como que fue un año donde hubo una pauta, donde se tomó vuelo y se avanzó como nunca antes se había logrado. Como hijo de Dios, buscar de una manera diferente, quizás, no sé si leyendo más porque ya tienes el tiempo en los ministerios, atendiendo más a gente, haciendo lo que tienes que hacer, pero esta vez metido en la economía ha pegado terriblemente. Pero ¿por qué no buscar? Muchos lo están haciendo. Si estás en una situación ahorita de escasez, hay algunos que dijeron, alguien me dijo por ahí, yo tomé el finiquito que me dio mi empresa, compré cubrebocas, comencé a vender y gané el 60% de lo que yo vendí. Y de ese 60% más lo que tenía, volví a comprar algunas cosas ya de químicos, cubrebocas, y comencé a elevar. Se le tiene que buscar. Tenemos que reinventarnos. No hay que esperar a que acabe la pandemia para salir de la casa y decir, ok, a ver cómo nos va esta vez, porque yo no aguanto el encierro. Por fin, vámonos de parranda porque urge unas bien frías. No lo sé. A veces estamos esperando ese momento, ese banderazo de salida. Adelante, el Oxxo está abierto para lo que quiera. No lo sé. ¿Por qué no hacerlo desde ahorita? Desde ahorita, ¿por qué no reinventarnos como personas? Tú y yo, ser desde ahorita, tomar decisiones, hacer esa pauta que yo comento mucho y decir, ¿qué estoy haciendo mal? Alguien por ahí me dijo un día, fíjate que yo a veces me siento nostálgico, no tengo ganas de nada, a veces me siento así como cansado, como frustrado, como que el tiempo se me está yendo. Cuando existe ese sentimiento, aguas. ¿Sabes qué significa? Significa que no estás resolviendo tus cosas pasadas y tampoco estás pensando en lo que viene. Aguas. Cuando sientes eso, es que algo no se está haciendo bien o correctamente, o no te has detenido a ver qué es lo que tengo que hacer, con qué tengo que avanzar, con quién me tengo que poner a cuentas, etcétera, etcétera. Necesitamos reinventarnos. No hasta que acabe la pandemia, ahorita necesitamos hacer algo diferente. Bien, regreso al punto de David. Dice, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Qué tremendo. Me regreso con David. Después de todo lo que pasó para poder llegar a ser rey, resulta que hasta ahorita entendió David que había sido confirmado como rey. Él ya era un rey. Pero ¿sabes qué? David hizo algo diferente. Escuchó la voz de Dios y obedeció. Dejó de hacer las cosas por emoción. Dejó de hacer las cosas por lo que veía, por imitar quizás. Es que en esta vida hay que actualizarse. Sí, lo que estamos haciendo en este momento, jamás pensamos hacerlo. Honestamente, desde que inició esta iglesia, yo creo que nunca imaginamos hacer un servicio así, sin nadie. Es rarísimo.
es parte de la tecnología, vamos a tomarla, vamos a actualizarnos en eso. Pero ¿sabes qué? Dios es el mismo Dios, el de antes, el de hoy y será el de mañana. Y es el que está dispuesto y listo para poder levantarte cuando tú y yo le reconocemos y hacemos caso con lo que estamos haciendo en nuestros caminos. En la siguiente imagen, dice David, esta vez consultó a Dios en la forma en que debía llevar el arca y reconoció el por qué. Dios ya no fue un espectador y le enseñó el cómo trasladarlo. Esta era la forma, a través de los levitas, los que estaban precisamente para el servicio del arca, y en el hombro, no era un carruaje, no eran unas vacas, era la forma en que Dios lo había establecido. Pero en ese momento David como que se le fue el avión y comenzó a imitar las cosas que veían que hacían los otros, sobre todo los contrarios, el enemigo del pueblo de Dios. En estos tiempos es importante que hagamos un stop y que podamos, ahorita que existe un tiempo que forzado como sea, pero es importante que antes de que esta pandemia se levante, tú no seas el mismo, que no seamos los mismos, que tomemos muy en serio lo que tienes en las manos, lo que tenemos tú y yo en las manos. Dios nos ha dado algo de responsabilidad a ti y a mí, pero dejemos de preguntarnos cómo le voy a hacer y mejor preguntemos el por qué Dios me lo dio a mí. ¿Qué vio Dios en mí como para darme esa responsabilidad? Hablo de hijos, hablo de trabajo, hablo de tu negocio. ¿Qué vio Dios en ti para dártelo? Dice la Biblia que Él no va a dar nada de lo que no podamos soportar tú y yo. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy, lo que tú y yo estamos pasando hoy, está programado. Porque Él sabe que a pesar de que podemos sentir que ha sido quizás muy desgastante, ha habido muchos enfermos y muertos, y muchas cosas han pasado, pero sí es importante una sacudida para que podamos mirar hacia arriba y tomarnos en serio lo que estamos haciendo el día de hoy. Bienvenido. Te quiero hacer un reto al final. Escribe aquí: Dios conoce el por qué nos ha llamado y nos revela el cómo buscarle, pero la decisión está en tus manos. ¿Cumplirás su propósito? Él ya nos dijo el por qué, por amor, pero también nos da los cómo hacerlo, pero también nos dio un don que se llama libre albedrío, y en base a eso tú y yo decidimos qué hacer y qué no hacer. Pero qué importante es de que también pienses de que no estás solo. Hay gente alrededor de ti que te está mirando y tú sabes que van a seguir tu ejemplo. Entonces depende de ti la decisión que tomes. El por qué está dado, el cómo es Dios que nos va a ayudar. La decisión de hacer cambios, de detenernos, ver qué está pasando con nuestra vida, ver qué más podemos hacer, no dejar pasar el tiempo, porque el tiempo dejarlo pasar sin ton ni son, yo creo que nos lleva a un retraso. Y quizás con el tiempo es penoso, después de un tiempo, comenzar a ver hacia atrás y decir: creo que no he hecho nada, creo que después de ese tiempo no he hecho nada. No sé cómo te veas de aquí a 5 años, no lo sé. Seguramente ya no habrá pandemia, no sé qué más habrá, porque también puede haber más cosas, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Sería muy penoso mirar hacia atrás y saber que no hemos hecho nada, y saber que seguimos en el mismo lugar. Dios, en su misericordia, Él está al pendiente de lo que tú quieras hacer y te da los cómo, porque el por qué tú ya lo sabes, por amor a ti, y el cómo te está dando 1 y 2 y 3. De ti, de mí, dependemos si lo tomamos o simplemente lo desechamos. Es la palabra del día de hoy. Doy gracias a Dios porque nos permite compartirla, y yo espero en verdad que podamos ya próximamente vernos, darnos un abrazo, no solamente virtual sino físico, y poder decir: bueno, somos sobrevivientes, hicimos historia con esto que está pasando, pero que no quede en una historia, sino que yo digas: no soy el mismo desde que inició la pandemia hasta salir de ella. Soy
un hombre, una mujer diferente. Alguien que se ha reinventado y de que de aquí en adelante esas tribulaciones que se ven muy fuertes, tremendas, yo pueda decir, las he pasado, pero le puedo dar gracias a Dios porque por Él sigo en pie. Gracias, familia, Dios les bendiga y estamos en contacto. Un abrazo con todo mi corazón y oramos para despedirnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por permitir, Señor, estar aquí. Estamos vivos, estamos bien. Gracias, gracias, Dios. Ponemos en tus manos a cada familia, Señor. Permite, Dios, que podamos estar unidos, que a pesar de esta enfermedad y a pesar de la circunstancia adversa, podamos, Señor, creer que tú tienes el control de mi familia, de mi vida, y que tú permites que nada nos puede tocar. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias, Dios. Enrique González, tú eres sano en el nombre de Jesús. Un abrazo, familia. Amén.